Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque yo creo que todos conocemos que hay sabemos que hay una distancia entre saber entre conocer y hacer. Casi todos sabríamos o sabemos lo que habría que hacer o qué es hacer las cosas bien, ¿no? Dormir mejor, invertir mejor, cuidarnos más, pensar a largo plazo, leer menos titulares, leer más balances, escuchar menos ruido y escuchar con más criterio. Información desde luego no falta. Nunca ha faltado tanto o nunca ha habido tanta información como ahora. Nunca hemos estado tan informados como verdaderamente lo estamos ahora. Lo que falta es otra cosa. Creo que falta constancia. Creo que falta criterio y falta aguantar cuando realmente, si te pones a pensar, no pasa absolutamente nada. Porque entre saber lo que hay que hacer y hacerlo cada día, hacerlo cuando nadie mira, hay una distancia enorme. Recuerdo que una vez me decía una persona, ¿sabes lo que es calidad? Y decía, hacer las cosas bien hasta cuando nadie mira. En esa distancia se decide casi todo. Ahí se decide quién acumula resultados y quién acumula excusas. Cuando hace cosas cuando nadie ve, cuando hace cosas sin postureo. ¿Quién construye algo sólido y quién vive siempre empezando de nuevo? Que no digo que sea malo, pero además hay una trampa silenciosa que muy poca gente menciona. Esperamos la épica, esperamos el momento claro, una señal clara. Esperamos el momento adecuado para tener un hijo, para cambiar de trabajo, para hacer una inversión. Esperamos la confirmación externa, el día en el que todo tenga sentido y parezca de verdad importante lo que vas a hacer. Realmente, como veremos hoy, el largo plazo no funciona así. El, el largo plazo no es algo, no es la épica, es más bien es aburrido, es repetitivo, es constante. Es hacer lo mismo bien durante mucho tiempo. Hacer lo mismo bien o igual de bien cada día sin que nadie te mire. Funciona igual que el interés compuesto. Esto que quiero comentarte, esto que quiero transmitirte, realmente funciona igual que el interés compuesto. No hay fuegos artificiales, no hay aplausos diarios, no hay medallas. No hay sensación de estar acertando. Ni siquiera tienes la sensación de que estás a punto de conseguir un reconocimiento. Tan solo estás tú y el hábito. Es un proceso, son procesos. Son decisiones pequeñas bien tomadas, una detrás de otra. Decisiones pequeñas muy bien tomadas, una detrás de otra. Y por eso cuando a una persona se le da un premio o un reconocimiento de verdad, ¿te has dado cuenta la cara de sorpresa? Esa expresión entre no saber si realmente se lo merece y no entender muy bien qué ha hecho diferente o qué le ha hecho estar ahí. Casi siempre la respuesta es la misma, la sensación es la misma. Y es que él tendrá o ella tendrá la sensación de que no ha hecho nada extraordinario, de que no merece ese aplauso y ni siquiera lo hizo por eso, de que no buscó el milagro, de que no buscó el reconocimiento. Si hablas con ese tipo de personas, es muy probable que te responda cosas como, oye, simplemente hizo su trabajo. Simplemente hizo su trabajo durante años, durante meses,
durante semanas. Eso sí, lo hizo con criterio, lo hizo con constancia, pero simplemente hizo su trabajo. Y es que ahí está la verdadera clave a la que quiero decir, ¿no? Que ese tipo de personas que haciendo lo que había que hacer incluso cuando no parecía importante o cuando nadie lo veía, o cuando no tenía ganas, incluso cuando no había resultados inmediatos, incluso cuando solo había un foco raro que desconocías y te ves ahí habiendo conseguido por un proceso llegar a tu camino, llegar a tu destino. Cuando llega el reconocimiento, muchas veces piensa que cuando tú ves a alguien recibir, dices, es normal que le den ese premio. Lo está haciendo por algo normal, por algo que le gusta, por su pasión, por su oficio, pero realmente, ¿qué es lo que te lleva a seguir el foco? Porque el verdadero valor no está en el momento del premio, que es a lo que vengo a decir, lo que he estado reflexionando. Está en todo lo que ocurrió antes sin que nadie lo celebrara. En esas personas que no creyeron en ti, en esas personas que te dieron ánimo. Está en el arte de hacer las cosas bien siempre, aunque no sea épico, aunque no sea visible, aunque no sea inmediato. Está en ese tiempo que invertiste confuso, está en ese tiempo que parecía que te estabas equivocando, en que en todos los consejos a tu alrededor decían, vete de ahí. Ahí, solo ahí, es cuando se construye algo que de verdad merece la pena. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Hoy es 23 de enero del año 2026. No sé en qué momento me estás escuchando, esto es un podcast atemporal, es un manual que puedes escuchar en cualquier momento, que puedes aprender, como aprenden muchos de los oyentes que llevan desde el inicio. Es una manera de hacer pública mi cartera, mi manera de invertir, y si os sirve de algo, pues quizás es el objetivo final de este programa. Cualquier cosa que digo aquí no es recomendación ni de compra ni de venta, tan solo es mi diario que hago público y espero que te sirva. Gracias a los que estáis en Discord, son más de 600 personas. El, el- Últimamente está más activo que nunca, hablamos de más compañías que nunca y la verdad es que, bueno, te invito a que pases por allí porque es totalmente gratuito la plataforma. Vais a salvadosporlabolsa.com, pulsáis en la pestaña Discord y ya automáticamente os redirige. Gracias a los que estáis en el newsletter apuntado, vais a salvadosporlabolsa.com, se abre un emergente, ponéis vuestro correo, de vez en cuando envío un correo que tiene un aprendizaje. Gracias a los que escribís al WhatsApp, y con esto acabo con los agradecimientos, al 617-867-222 para preguntar cualquier cosa, duda o incluso consejo. Hoy voy a hablar de cómo piensa alguien que invierta 20 años. Oye, ¿y por qué casi nadie aguanta? ¿Cómo invierte alguien que tiene de verdad ese pensamiento? Porque antes de empezar en todo esto, quiero aclarar algo, y es que invertir a 20 años no es una técnica financiera como tal. Eh, no es una estrategia que podamos decir tal cual, brillante, ¿no? Y desde luego no es una fórmula que si la aplicas garantice nada. Puedes invertir mucho tiempo en un activo que no sube y no sirve absolutamente de nada, ¿no? Invertir a 20 años es una forma de pensar, sobre todo una forma de aguantar, es una forma de prepararte psicológicamente, porque si invertir a largo plazo fuera solo comprar y esperar, todo el mundo lo haría. ¿Pero por qué no es así?
¿Por qué la mayoría no llega? ¿Por qué, siendo aparentemente tan sencillo, tan, tan pocas personas son capaces de llegar a ese punto, ¿no? A ese punto de aguantar, de no hacer nada. Y es que no tiene que ver con la falta de conocimiento ni con la falta de información. Hoy casi todo el mundo tiene acceso a los mismos datos, a los mismos gráficos y a los mismos argumentos. La diferencia está en otro sitio, en otro caso, ¿no? La mayoría no llega porque el largo plazo tiene un coste psicológico del que casi nadie habla, del que parece que de verdad estamos en problemas o el que esta vez es distinto. Voy a quitar los auriculares, con vuestro permiso. Hoy quiero hablar justo de eso, no de números ni de estadística, no de que ya ha pasado, cosas que hayan pasado en el mercado, sino de qué ocurre por dentro cuando decides invertir pensando en 20 años de verdad. De cómo piensa alguien que de verdad lo hace. Y de por qué casi nadie consigue aguantar hasta el final. Es fundamentalmente lo que quiero trabajar hoy con vosotros y que saquéis vuestras propias conclusiones. Voy a preparar aquí el ratón porque ya sabéis que este capítulo se graba en vídeo y se comparte en YouTube, aunque si me estás escuchando es suficiente, no te preocupes, pero puedes ir a YouTube y darle a me gusta, like y todo eso. Cuando alguien dice que invierte a largo plazo, suele imaginar algo bastante concreto. Se imagina tranquilidad, paciencia, tiempo jugando a su favor, revalorización. Se imagina en su cabeza una línea que sube poco a poco, alguna caída puntual, pero siempre con la sensación de que todo está bajo control. Parece que el hecho de pensar a 20 años, todo lo que va a ocurrir, tiene un sentido. Y es que vengo a decirte hoy que la realidad es bien distinta. El largo plazo no se siente como calma, se siente como una duda sostenida. Siempre hay algo que te va a hacer dudar. No se siente como certeza, se siente como convivir con decisiones incómodas durante mucho tiempo. El horizonte largo es una ventaja competitiva real. Yo soy una persona, me siento muy cómodo con mi cartera, pero otras personas creen que lo pueden perder todo. Pero no porque sea fácil, sino precisamente el largo plazo es difícil. Porque, si no, pregúntate por qué casi nadie es capaz de usarlo. Invertir a 20 años no te pone a competir contra traders, ni contra fondos que rinden, ni contra el mercado, ni con las cuentas de cada trimestre, ni contra algoritmos. Te pone a competir contra algo mucho más complicado, una persona mucho más difícil de vencer, que eres tú mismo. Es tu propia cabeza, es tu criterio, es lo que crees que es lógico y normal. Te pone a trabajar contra la necesidad constante de hacer algo, contra la urgencia de tener razón, contra el miedo de estar equivocado, contra esa sensación persistente de que quizás te estás perdiendo algo mejor, ese FOMO. El tiempo no te va a proteger del dolor hasta que lo veas con perspectiva. El tiempo lo va a amplificar, porque te expone más veces a la duda, más veces al arrepentimiento, más veces a la comparación, ostras, esto sube poco, o ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cae tanto? Esta vez la frase más cara de la historia es diferente. El largo plazo no suaviza el camino, lo alarga, pone en juego tu paciencia, hace que finalmente te vayas y quieras ir a activos aparentemente más rentables en el corto plazo que te harán perder dinero. Esto es algo que casi nadie te cuenta. Cuando empiezas a invertir, nadie te dice que habrá años enteros en los que no pasará simplemente nada. Años completos. Que ni sube, que ni baja. Me pasa con clientes. Y digo, este es el gran Dani Sóñora y esto ni sube, ni baja, ni confirma nada. Curiosamente, esos años son los más difíciles de soportar. Esos son los años clave cuando tu cartera es aburrida. Porque el aburrimiento también pesa
El aburrimiento también te lleva a tomar malas decisiones porque ves a ver cómo otros parecen avanzar mientras tú sigues en el mismo sitio. Ves a escuchar historias de aciertos rápidos o empiezas a escuchar ese tipo de historias mientras tu cartera apenas se mueve. Pese a convivir con la sensación de que quizás te has equivocado, aunque racionalmente sepas que no, aunque sepas que estás en el camino correcto y dices, ¿cuándo voy a empezar a ganar realmente dinero? Invertir a largo plazo es aceptar que durante muchos años vas a convivir con la misma pregunta de, ¿estoy haciendo las cosas realmente bien? Aunque tu planteamiento tenga sentido, aunque sepas que el tiempo juega a tu favor, aunque entiendas que esto forma parte del proceso, inconscientemente vas a tener esas dudas. Aquí aparece una de las trampas mentales más grandes de largo plazo. Todo el mundo habla de caídas del 30 o del 40%, pero muy poco se explica cómo se vive o cómo lo interiorizas en tu interior, cómo se vive de verdad una caída, ¿no? Ya no es un mercado plano, ya es un mercado de miedo. Pues te voy a comentar cómo se vive. Sigues creyendo en el proceso, pero ya no descansas igual. Imagínate que mañana el SP500 se levanta con un menos 20%, con un mundo aparentemente roto, con un mundo que parece que todo ha cambiado. Los felices años 20 de pronto han cambiado. Ya no descansas igual. Empiezas a mirar el precio más veces de lo que te gustaría. Empiezas a observar lo que sucede a tu cartera basado en los precios de valor liquidativo de los fondos o de las empresas que tienes compradas. Lees argumentos que refuerzan tu tesis y otros que la ponen seriamente en duda. Te dices a ti mismo, estoy hablando de un mercado cayendo, ¿vale? Como me pasó a mí en el año 2020, como me pasó a mí en el 2022, el del 18 con el Brexit, como me pasó en el 25 los aranceles, o ha podido pasar a vosotros. Te dices a ti mismo, esto es normal, que está dentro de lo esperado, que sabías a lo que venías, que invertir a largo plazo es así. Pero el cuerpo, tu mente, no entiende de horizontes temporales. El cuerpo solo entiende que hay incertidumbre. Y esa incertidumbre que acumulas se acumula en tu miedo, en tu terror. El coste, el precio real del largo plazo no es financiero, pese a que te puede llevar a perder dinero. El coste real del largo plazo es emocional, está en tus emociones. Por eso digo yo que nunca sería capaz de operar, de comprar o vender una compañía, basándome en las emociones. En el insomnio, en la revisión constante, en la necesidad de confirmar una y otra vez que no eres el tonto de la película, la necesidad de decir no soy el pardillo de esa partida de póker en la que no encuentro ningún pardillo, es donde radica el verdadero inversor, la verdadera mentalidad de los 20 años. Eso casi nadie lo aguanta. Acordaros cuando Warren Buffett compró Apple, cae y con 88 años, he repetido muchas veces esta historia, pero es de las mejores que he escuchado. Con 88 años dice, me plantearé vender dentro de 20 años. Casi nadie aguanta porque el largo plazo se va en contra de cómo estamos diseñados. No estamos diseñados. Nuestro cerebro busca recompensas inmediatas, busca acción, busca cierre. El reel, por eso ha acertado tanto el algoritmo de TikTok, de YouTube, de Instagram, de las redes sociales. Por eso ha acertado tanto, porque es para lo que está preparado la mente humana. El largo plazo es espera, silencio, es falta de confirmación, es no hacer nada. Y además vivimos rodeados de estímulos, con más información que nunca que nos hacen poner en duda todo eso. Cada día aparece un titular nuevo, un miedo distinto, una promesa mejor, una
historia más atractiva y tú, mientras tanto, sigues con el mismo plan, la misma estructura y la misma idea de fondo que tenías cuando empezaste, antes de que cambiara el mundo ante la nueva crisis. Y créeme, eso cansa, eso desgasta, eso te hace cambiar. Pero puedes pensarlo hoy, a 20 plazos, a 20 años de plazo, y ahí es donde, y saber que por lo menos ahí es donde empiezan los errores. No son técnicos, no son humanos, es confundir convicción con la rigidez. No distinguir entre volatilidad y un error tuyo. No saber cuándo estás subiendo y bajando por naturalidad o porque te has equivocado. Mirar precios cuando lo que deberías de mirar es estructura. Invertir dinero que no puedes esperar o que no puedes dejarlo quieto durante 20 años. Enamorarte de una narrativa en lugar de comprometerte con el proceso. La mayoría no abandona porque pierda dinero. Abandona porque no puede convivir con la incertidumbre durante demasiado tiempo. Acordaros, después de Lehman Brothers, un mes, otro mes, cayendo incesivamente la bolsa. Nadie aguanta eso porque nadie te explicó que el largo plazo no se siente como una promesa, se siente como una prueba constante, como un aburrimiento, como un no resultado. Tienes que tirar 1 millón de veces a canasta para empezar a colarla. Bueno, he dicho, me he pasado, ¿no? 10.000 veces a cada canasta. Y ahí quiero hacer un aviso claro, un aviso incómodo pero necesario, que es que durante años se ha repetido una idea. Invertir de forma indexada es sinónimo de tranquilidad. Y es lo que tenemos ahora. Esto es un ataque, esto no va a ser un ataque a la indexación, desde luego lo que hago, pero no es decir que no funciona, no es decir que no tiene sentido, porque ha demostrado que los indexados son lo más rentable que hay. Es una advertencia sobre cómo se está interpretando la indexación. Hoy mucha gente cree que está diversificada cuando compra el SP500 y tenéis que pensar que pondera el SP7, las 7 magníficas, más del 60%. Cree que reparte riesgo cuando realmente lo está acumulando en una sola compañía. Hacía un newsletter el otro día sobre eso. Cree que invierte en el mercado cuando depende de muy pocas compañías y que muchas compañías del SP500 son muy mediocres. El resto de las 493 son muy mediocres. Una estrategia que se percibe como tranquilidad puede esconder una concentración enorme. Solo es un aviso que si estás pensando a 20 años, el paradero de abajo de tu casa, con todo el respeto a los paraderos, te habla de en qué indexados estás. Pues quizás sea eh, un momento de pensar, si cayera todo, pensar que esa mentalidad a 20 años de que está todo muy concentrado. He hecho un pequeño inciso en los indexados, desviándome un poco de, del tema, pero era necesario, ¿no? Porque incluso las mejores empresas pueden pasar largos periodos sin crecer y una década mediocre puede ser devastadora para alguien que pensaba que estaba a salvo. Recientemente me pasó con Albemarle, una empresa relacionada con el litio, que estaba cayendo, me comían en los comentarios, porque dije que me posicioné y ahora está rompiendo máximos históricos de 52 semanas y me armé de paciencia. Me pasó con Cisco muchísimos años en negativo antes de ser una empresa, quizás de las más antiguas que tuve en cartera, que sostuve, quizás antes de que me hiciera ganar mucho dinero en bolsa. El riesgo real no es que el índice caiga de la indexación. El riesgo real es no haber pensado cómo vas a convivir porque va a pasar que todo caiga, porque esto es renta variable. Si tu estrategia depende de que todo siga funcionando más o menos como hasta ahora, estos máximos históricos, sí, que escuchas a Michael Barry que dice, que escuchas a Ray Dalio que dice, pero los felices años 20, al margen de todo lo que ha sucedido, si tu estrategia depende solo de eso y no has reflexionado sobre qué harías si no ocurre o qué harías si
¿Qué harías si tu cartera se fuera mañana a un menos 70% entero? Imagínate que vuelves a estar confinado. Mm, quizás yo mi cartera en ninguno de los momentos confío simplemente en ella. Porque confiar aquí no es una estrategia. Aquí confiar es poner, para mí es poner las cosas al azar y a saber qué va a pasar o qué va a suceder. Y yo no vengo para poner mi cartera al azar de nada, ¿no? Invertir a 20 años no consiste en elegir el vehículo perfecto, consiste en construir algo que pueda sostener psicológicamente durante 20 años. La clave es que pase ese tiempo, porque el largo plazo no te exige acertar una vez. El largo plazo te exige sobrevivir a tus malas decisiones. Y aquí aparece una pregunta muy importante, una pregunta que puede resultarte, puede inquietar, pero que conviene hacerse, y es que, hablando de largo plazo, ¿cuándo tiene sentido vender? Porque si hacemos un pequeño inciso, yo soy una persona que voy a compartir pantalla, soy una persona que en mis inversiones me gusta tener tendencias alcistas en la gráfica, en los ingresos. Este es el caso de AMGE. En sus márgenes es un beneficio siempre creciente, siempre creciente. Existen más casos, ¿no? En los que ves que los ingresos siguen acumulando esa subida y más casos en los que, como por ejemplo Novo Nordisk, en que los ingresos y los márgenes siguen acumulando esa subida, cuando me refería a que no ha cambiado nada en el valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la compañía Caspi, ese incremento vertical, en el que está claro que esto es lo que hace que mi cartera sea una cartera valiosa, porque toda entera se compone de activos siempre crecientes con sus crecientes márgenes, crecientes ingresos, control de deuda, creciente en el precio, en la gráfica, y así es como se toman realmente grandes decisiones. Eh, por eso es muy importante, disculpad que me ponga, porque quiero quitar la pantalla ya que la he compartido. Venía a decir que cuándo tiene entonces sentido vender, en qué momento, si invertimos a 20 años, cuándo tiene sentido vender, o cuándo vendo, durante 20 años, en qué momento, ¿no? Invertir a largo plazo no significa no vender nunca, significa entender por qué venderías. Aquí es donde para mí hay una distinción clave. La diferencia entre estructura y emoción. Yo, antes de comprar, sé cuándo voy a vender. En el caso de Albemar le dije que le iba a dar una década de comportamiento hasta 2032, 34, para ver cómo se comportaba en el precio del litio. Eh, Está claro que vender por emoción es reaccionar a lo que sientes en ese momento. El miedo, el ruido, la comparación de otras personas, de cómo le va la cartera. Pero sin embargo, vender por estructura es reconocer que aquello que daba sentido a la inversión ya no lo tiene. Es decir, los mismos conceptos que te hicieron comprar son las mismas razones que te deben hacer vender. En mi caso, por ejemplo, como he dicho, invierto en compañías que por definición están en ese crecimiento que os he enseñado. Ese es el punto de partida y eso implica que una regla clara. Y a mí me gusta ponerme una regla para tomar decisiones. Si una compañía que históricamente ha crecido en todo, deja de hacerlo de forma sostenida durante un tiempo suficiente para que me dé por pensar que ya no es algo puntual ni cíclico, sino estructural, está claro que vendería si pierdo ese dibujo que os he enseñado. No por el precio, no una corrección concreta, ni por titulares, sino porque la tesis deja de existir. Si yo necesito una cartera valiosa
Y, por ejemplo, puede ser un año, por ejemplo, completo de deterioro, que disminuyen los ingresos, y luego varios trimestres consecutivos confirmando lo mismo, sería suficiente para vender. El número exacto es un menos importante, sino qué está haciendo el CEO. Imaginaros un año de caída de los ingresos, más luego 2 o 3 trimestres más. Una empresa potente eh, reacciona y hace que eso directamente no suceda. Evita que pase eso. Cuando una empresa que debía crecer deja de hacerlo y eso se mantiene, ya no es la misma inversión. Eso es vender por estructura, no por emoción. Eso es vender con, teniendo motivos para hacerlo, no por una emoción clara o concreta, ¿no? Hay otras situaciones en las que vender también tiene sentido. Una es, por ejemplo, cuando el riesgo supera claramente el retorno esperado. A ver cómo explico esto. No porque el activo sea malo, sino porque el margen de error se ha estrechado tanto que cualquier desviación puede costarte muchos años recuperar ese dinero. Em, Os pondré un ejemplo claro, ¿no? Y es que ya hemos visto un Blockbuster, ya hemos visto un Kodak, pese a que todavía pueda seguir, cómo se ha reinventado, ¿no? Pero hemos visto cómo hay compañías que realmente con el ciclo terminan desapareciendo, ¿no? El largo plazo no elimina el precio de entrada, retrasa sus consecuencias, pero o adelanta lo que va a suceder. El- Podemos hablar de la gestión del riesgo en esos 20 años. Por ejemplo, reducir exposición no es perder convicción, es entender que sobrevivir forma parte del juego. Yo tengo muchas compañías que han subido mucho, me sucedió con NIO, y cuando subió un 1000%, saqué el dinero que invertí más un 50% para mitigar ese riesgo y ya verlas venir. Ajustar no es rendirse, es asumir que quieres dormir tranquilo y que quieres gestionar tu cartera, por supuesto. Aunque hay una razón más de la que se habla poco, y es, por ejemplo, tu vida. ¿En qué momento estás, no? ¿En qué momento de tu vida estás? El largo plazo no es algo fijo. Cambia con tus circunstancias, tus ingresos, tus responsabilidades, tu dependencia del capital. Oye, vas a jubilarte. Oye, vas a montar un negocio y necesitas el dinero. Una inversión a 20 años mm, solo lo es si tu dinero también puede esperar 20 años. Si no, el problema ya no es el mercado, sino la planificación. Yo he visto situaciones en las que la gente ha tenido que vender porque se han quedado sin liquidez y le ha entrado el seguro del coche, por ponerte un ejemplo. Tan importante como saber cuándo vender es entender por qué, es entender cuándo no tiene sentido quizás hacerlo, ¿vale? Cuando vendes buscando un alivio, cuando actúas para calmar una sensación incómoda, no estás ajustando ninguna estrategia. Cuando vendes por las emociones, está respondiendo a algo que no has terminado de pensar, que no has terminado de analizar. Y ese tipo de decisiones, aunque tranquilicen a corto plazo, eh, no sirve absolutamente de nada. Invertir a largo plazo no es una promesa de tranquilidad, es un compromiso con la incomodidad, con la duda, es un compromiso con el silencio, es un compromiso con la espera. Aquí no aguanta el más listo. Hay gente que ha hecho la carrera de matemáticas y no ha sido capaz de vencer al mercado. No aguanta el que más sabe. Hay gente muy informada y tan informada ha estado que le ha dado pánico. Aguantar, o mejor dicho, aguanta el que se conoce a sí mismo, el que diseña su cartera
para sobrevivir. El que entiende que el enemigo no es el mercado, sino así él es el que va a vender huella. El verdadero inversor a 20 años no es el que nunca vende, sino el verdadero inversor es el que sabe exactamente por qué lo haría o cuándo lo haría. Y eso es claridad, más que cualquier gráfico o rentabilidad. Más que cualquier gráfico o rentabilidad pasada. Eso es lo que separa a los que llegan de los que se bajan del camino. Eso es la diferencia entre el que en 20 años consigue algo extraordinario y el que en 20 años no es capaz de hacer nada con su vida financiera. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado el capítulo. Espero que os haya dado algún tip de aprendizaje. Estaría encantado que pusierais comentarios y me ayudéis a posicionarlo. Un abrazo para todos y para todas. Espero que tengáis una gran semana, un gran fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes. Paz.